Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Volvemos otra vez aquí a retomar el ritmo de enseñanza después de haber pasado ese tiempo tan lindo de las fiestas del Eterno. Así que vamos a comenzar hoy con el Evangelio de Mateo. Estos estudios de los evangelios son muy interesantes ahora que los podemos hacer a la luz del Tanakh, porque ustedes van a ver cuántas cosas nosotros podemos comprender que cuando no hacíamos la conexión como casa de Israel, nosotros perdíamos muchísima información. Así que los invito a que entremos en este estudio. Vamos a aprender muchas cosas. Ustedes van a ver que me meto en temas del Tanakh, que al fin y al cabo también les van a enseñar a ustedes acerca de las dos casas, del plan de Israel, de la conexión de Yeshua, pero siempre con un fin, con el propósito de que nosotros estemos absolutamente seguros por la Escritura que Yeshua es el Mesías esperado, es el Mesías de Israel. Ese siempre va a ser mi objetivo, que en la palabra del Eterno, no porque lo diga alguien o porque yo lo diga, no, es porque lo podamos sustentar de tal manera en la palabra del Eterno que no tengamos ni la mínima duda de que Yeshua es el Mesías y asimismo lo podamos compartir. Así que vamos a comenzar este tiempo mirando primero que todo un poco quién era Mateo, porque Mateo tiene una historia muy interesante. Resulta que Mateo era un judío, pero cobrador de impuestos para Roma. Estas eran las personas más odiadas y repudiadas por el pueblo judío, porque eran traicioneros. Eran personas que traicionaban a sus propios hermanos para cobrar impuestos y para cobrar impuestos sin ninguna consideración para entregarlos a Roma. Esto hace de la conversión de Mateo un ejemplo muy, muy interesante de analizar, pero también nos permite a nosotros entender el lenguaje de Mateo, que es un lenguaje absolutamente judío. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que el lenguaje de todo el evangelio es el lenguaje tal vez más judío que hay, aunque Juan también de hecho lo es. Pero Mateo tiene algo bien especial en cuanto al manejo del Tanakh. Fíjense que el mismo Mateo en Marcos 12:13 es llamado Leví. Esto de encontrar los dos nombres de Mateo lo quise resaltar porque vamos a tratar ahora un tema que toca precisamente con esto de que las personas eran conocidas por un nombre o por otro dentro de la misma cultura judía. ¿Cuál era el objetivo de Mateo? ¿Por qué Mateo comienza el Evangelio con la genealogía de Jesús? Porque el objetivo, sin duda alguna, era demostrar que Jesús es el verdadero Mesías descendiente de David. O sea, él tenía muy clara la relación profunda y directa que tiene que haber entre Yeshua y la casa de David. Algo que tenemos que nosotros que aprender, y estoy dando como esta información por una razón. Yo sé que muchos de ustedes han recibido de pronto comentarios de alguien o estudios de alguien que les dicen, Yeshua no es el Mesías, porque Yeshua, si no era hijo de José, entonces no era de la descendencia de David, queda descalificado como Mesías. Esta es una idea que muchas personas están transmitiendo. Y hay muchas personas también que reciben este tipo de comentarios y por falta de una sustentación bíblica adecuada, pues lo consideran y hasta abandonan a Yeshua. Otro punto que es muy importante, que muchos de los que están negando a Yeshua como un ser
como la palabra misma del Eterno, como un ejad con el Eterno y ser un ser divino, es porque quieren ajustarlo, digamos, a la fuerza en el pensamiento humano, ajustarlo al hecho de que sea hijo de José para que sea de la descendencia de David, lo que tampoco tiene ningún sentido, como lo vamos a ver más adelante. O sea, hay algo que tenemos que aprender. Desde el principio, desde Deuteronomio 4, el Eterno nos dijo, nadie puede añadir, nadie puede quitar a lo que está escrito. Esto lo tenemos que tener nosotros muy presente porque además así termina Apocalipsis diciendo, recordándonos lo mismo, que nadie puede añadir ni quitar a lo del Eterno. No tratemos de arreglarle la palabra al Eterno. El Eterno es el todopoderoso perfecto. Tratemos es de entrar en oración, en estudio de la palabra, para que podamos por lo menos comprender el plan del Eterno, porque Él puede hacer las cosas como quiere. Él no obra conforme a la lógica nuestra. Dice la palabra en Isaías que como está tan lejos el norte del sur, el oriente del occidente, así de lejos está el pensamiento del Eterno, del pensamiento nuestro. Así que todo esto se lo recuerdo para que entremos en este estudio y abramosle el corazón a entender la palabra del Padre, no como como la haya, no como la hayan explicado o interpretado ni la casa de Judá, ni la casa de Israel, ni el cristianismo, ni el catolicismo, nadie, no, como está escrita y revelada la palabra. Fíjense que es muy importante saber esto, que para el Eterno la casa de David es toda la casa de Judá. Y esto nos lo dice no solamente en el profeta Oseas, sino también con el profeta Zacarías, cuando nos está hablando del momento en que la casa de Judá conozca a Yeshua, que vean al que traspasaron, que eso va a pasar al final, cuando nos dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Fíjese que no dice sobre la casa de Judá, dice sobre la casa de David. ¿Qué quiere decir? No van a ser solo los descendientes de David, es toda la casa de Judá. Y recuerde que también el Padre hizo una promesa muy importante de que él él tendría misericordia siempre de la casa de Judá, aunque pecaran, que él los iba a disciplinar, pero nunca los iba a rechazar por amor a David. Así que el solo hecho inicialmente, si no fuera suficiente la palabra, el solo hecho de que Jesús hubiera nacido en la casa de Judá ya es un descendiente de la casa de David. Nació y cumplió el haber nacido en la casa de David. En cuanto a la conversión de Mateo, me voy a adelantar un poco a Mateo 9:9 para que la veamos, porque él mismo relata su propia conversión. Pero fíjense lo interesante. ¿Cómo Mateo pasó de ser ese hombre absolutamente despreciado a seguir a Yeshua con todo su corazón? Dice, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. No más, no hubo un momento de duda, cuánto voy a perder, yo creo que yo voy a dejar de ganar, porque ellos cobraban en exceso, pagaban a Roma y se quedaban con el excedente de lo que le estaban quitando a sus propios hermanos. Él nunca calculó nada de eso, él vio el llamado de Yeshua y simplemente se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Fíjense lo hermoso, todo lo que hay aquí detrás. Lo estoy poniendo, aunque este es el capítulo 9, pero lo estoy poniendo acá para que ustedes vean quién nos está escribiendo el Evangelio. Que tenemos que ir un poquito más allá para entender también como el corazón mismo de Mateo. Mateo entonces está sentado a la mesa con Yeshua,
pero hay publicanos y pecadores que se sientan también a la mesa con él. Ese es Yeshua. Ese es Yeshua, el que viene a dar realmente su sanidad, su misericordia al que lo necesita, al que lo necesita. Él mismo lo dijo, los médicos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Ese es Yeshua, ese es el Eterno, con esa misericordia que nosotros no podemos entender. Entonces dice que cuando lo vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, oiga, pero vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Pues lo vieron sentado con Mateo, imagínense. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto nos tiene que dar a nosotros un mensaje profundo. ¿Qué estamos nosotros tratando de hacer hoy en la restauración? Estamos tratando de aprender la Torá, el corazón del Eterno, sus mandamientos, de someternos a la obediencia a esos mandamientos con verdadero arrepentimiento de lo que no hacíamos antes. Y eso es realmente lo que el Eterno quiere de nosotros. Es misericordia y no sacrificio. Él no quiere 50 cosas externas, 3 lavadas de mano derecha, después otras 3 de izquierda, primero el zapato de no sé dónde, después el zapato de no sé qué. Ese mundo de rituales al Eterno ni le interesan. Al Eterno le interesa un corazón, como el de Mateo, que pasa, ve pasar a Yeshua lo llama y él atiende al llamado. Sin ponerse a calcular todo lo que iba a dejar atrás. Simplemente le siguió. Ese es un ejemplo para nosotros. Así que ya habiendo conocido un poco de Mateo, entremos en el capítulo 1 y habiendo conocido también de lo que es el por qué él está tan empapado de toda la profecía bíblica para aplicarla en lo que él nos va a enseñar a continuación. Capítulo 1. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese por dónde empieza. Él no empieza hijo de Abraham, Isaac y Jacob. No, él empieza hijo de David. ¿Por qué? Porque él ya está, por lo que les digo que él está estableciendo como un hecho que Yeshua es el Mesías de la línea de David. Y por ahí es que él comienza. Entonces nos dice hijo de David, hijo de Abraham. Recuerde que Yeshua fue reconocido como hijo de David aún por la multitud, cuando él entra en Jerusalén, que lo aclaman, él lo aclaman como Mesías. Mesías es que el hijo de David. Y aquí empieza Mateo reconociendo que él es el Mesías en su primera palabrita que está haciendo en la genealogía. Después nos sigue con toda la lista. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, a sus hermanos, Judá a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rabat a Booz. Aquí encontramos otro punto muy interesante. ¿Por qué menciona a Rahab si en los demás no? Bueno, nos está mencionando también a Tamar, pero es muy interesante a qué mujeres nos está mencionando. Porque nos está mencionando, recuerden el evento bien discutible de Judá con Tamar. ¿Y quién era Rahab en la genealogía de Yeshua? Eso es lo que les digo. Yeshua es la representación misma, no solamente del Eterno, sino de toda su misericordia y su amor. Del amor por todos, porque Rahab ni siquiera era israelita. O sea, aquí vemos que de lo que se trata cuando nosotros entramos en ese estudio de lo que es el pueblo de Israel, nosotros empezamos o continuamos más bien comprendiendo que el pueblo de Israel son las 12 tribus más todos los gentiles injertados
allí los que han creído en el poder del Todopoderoso. Desde el principio, recuerden desde el éxodo en Egipto, que salieron una multitud de egipcios que fueron repartidos entre las tribus. Aquí vemos lo mismo, aquí encontramos que Israel, y recuerden, la casa de Jacob es multitud de pueblos, multitud de pueblos. Israel no es como siempre habíamos aprendido que Judá es Israel y nosotros todo el resto gentiles. Eso no existe ni en el corazón del Padre, ni en la Escritura, ni en ninguna parte. Eso solamente era una equivocación inmensamente grande que teníamos, yo creo que teníamos todos, porque yo creo que nunca yo escuché hablar de la casa de Israel antes de que comenzara la restauración. Dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías. Y aquí, ¿por qué ustedes ven allí que está resaltado Jeconías? Ay, porque miren, yo ya hasta me canso de contestar al mismo punto. Porque todos los antimisioneros, todos los que quieren que uno pierda la fe en Yeshua, le dicen, eso es mentira, el Nuevo Testamento es mentira, el pacto renovado, como lo quieran llamar, es mentira, porque fíjese que dice que habla de Jeconías y acuérdese de la maldición de Jeconías. Yeshua no puede ser el Mesías porque viene de la descendencia, porque no puede ser que tenga en su genealogía a Jeconías. Y con eso nomás muchos que nunca comprueban las cosas en las escrituras, le han dado la espalda a Yeshua. Ya vamos a ver y por qué, cómo solucionamos ese problema de Jeconías. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Recuerden esa conexión con Zorobabel y en el libro de Zacarías, cuando él nos está anunciando a Yeshua. Ahora, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Saben que haciendo esto, pensé en algo y lo voy a hacer un día, lo voy a hacer. Voy a hacer todo un estudio de esa genealogía personaje por personaje. Yo creo que de ahí vamos a aprender muchísimo de cuál es la raíz real de Yeshua, qué es cuál es todo el plan que viene detrás de Yeshua. Pero dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Yeshua 14. Este es otro punto que utilizan los antimisioneros, que no eran 14 generaciones. Vamos a ver, antes de seguir adelante, por lo menos vamos a ver las dos cosas. ¿Qué pasa con lo de la maldición de Jeconías y qué pasa con el número de las generaciones? En la maldición de Jeconías, los antimisioneros se basan en Jeremías 22:30, donde está escrito, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Esa es la maldición de Jeconías. Esa maldición tiene tres aspectos: que Jeconías morirá sin hijos, que no prosperará y que su descendencia no prosperará en el trono de David. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la conclusión que sacan todos los antimesías, los anti-Yeshua? No puede ser. Pero ¿qué sucede? Eso está, sí, realmente en Jeremías 22:30. Pero en Primera de Crónicas 3, 17, 18, nos habla de los hijos de Jeconías.
Los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué aparecen los hijos de Jeconías y la maldición era que no? Pues la maldición había sido retirada por el Eterno. En Segunda de Reyes 25, 27, 28 está escrito. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, que es el mismo Jeconías, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Levil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Quiere decir que primero que tuvo hijos, lo segundo es que la segunda maldición y la tercera también habían sido retiradas. El Padre tuvo misericordia de él. ¿Cuál es la explicación? La explicación en sí no está en la Escritura, pero nosotros, conociendo el corazón del Padre, podemos pensar que durante su cautiverio él pidió perdón y el Padre le perdonó. Y el Padre le perdonó y ahí están los hijos, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos que cuestionar al Eterno por lo que el Eterno haya hecho. El Eterno tiene una misericordia eterna. Nueva es cada mañana su misericordia. Así que cuando le digan a ustedes la maldición de Jeconías, bien pueda dígale que váyanse a leer más adelante y que entiendan también que aquí estamos hablando de los dos nombres y que es una sola persona. Ahora, en el número de las, aquí vimos, perdón un momento, ay, se me fue aquí. En el número de las generaciones, también, ¿qué pasa con eso? Fíjense y verán. Cuando nosotros estamos estudiando la genealogía de Leví, que podemos ubicar a Aarón dentro de esa genealogía, que está en Primera de Crónicas 6, del 3 al 14, nosotros encontramos toda una lista de uno por uno la genealogía de todos los levitas. Pero Esdras, que es ya en la descendencia de Aarón, en Esdras 7, 1, 5, cuando se habla de la genealogía de Esdras, porque se quiere regresar hasta Aarón para probar que es de la casa de Aarón, en el relato se saltan muchas generaciones. Y ustedes van a ver, en Primera de Crónicas se hizo una lista interminable del uno que dio luz al otro, que los hijos, que todo eso. Pero cuando van a ver la descendencia, la genealogía de Esdras, ustedes ven que es muy corta. Cuando se está escribiendo el libro y la genealogía, se llega a Aarón saltando muchísimas generaciones. Pero eso no quiere decir que sea mentira. Está comprobado que Esdras era de la descendencia de Aarón. Entonces, no se va a descartar por eso el origen de Esdras. No, yo les digo, hay una palabra en las escrituras que es muy importante de entenderla, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Nosotros, ese temita que se ha tomado con tanta liviandad, de que es que eso está adulterado, es que eso no es verdad, que si la genealogía de Mateo es diferente de la de Lucas, que porque una se basa en la genealogía de José y la otra en la de Miriam, como sea. El punto es, Yeshua nació en la casa de David, como estaba anunciado. Yeshua nace en la casa de David. Solo un hermano puede redimir al hermano. Él nació en la casa de Judá, en la casa de David. Ambos eran de la casa de David. Y aunque no fuera hijo biológico de José, nació en ese hogar y hay adopción en Israel sin duda alguna. Nosotros mismos fuimos injertados en el olivo santo y somos israelitas y punto. Nadie nos puede decir que no somos israelitas. Entonces,
vengamos realmente a la base en la escritura, a probar lo que el Eterno nos ha revelado, el mensaje que nos ha dado, y dejemos de creerle a todos esos antimisioneros que quieren destruir la fe en Yeshua a como de lugar, especialmente en este tiempo, porque recordemos que este es el tiempo del antimesías. ¿Y quién es el Mesías? Yeshua. Este es el tiempo del anti-Yeshua. ¿Quiénes van a ser perseguidos en este tiempo? Los que creemos en Yeshua. Entonces, pongan atención y no se dejen robar su salvación. Ahora, vamos entonces al nacimiento de Yeshua. Dice el verso 18, el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María o Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que un verso más claro que este es absolutamente imposible. A mí las personas que vienen y me dicen que no, que es hijo de José y que y que entonces el milagro fue que el Eterno tomó el esperma de José y lo puso con el óvulo de Miriam, porque no pueden aceptar que fue concebido del Espíritu Santo. Bueno, pues me muero de la pena, pero es que la palabra es absolutamente contundente y yo la creo. ¿Por qué la creo? Porque el Eterno nos advirtió muchas cosas que se cumplieron. Una de ellas, tomemos por lo menos una. El Eterno dijo, hablando de la casa de Israel, yo mismo iré a buscar las ovejas de la casa de Israel. Y Yeshua, cuando vino, dijo, yo fui enviado solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él es la palabra del Eterno. Él no puede ser un hombre. Y la escritura nos lo dice muy claro. Que siempre se vuelve, fíjense que aún en personas que todavía me dicen que creen en Yeshua, es una cantaleta, porque es que como está tan adulterada la palabra, y yo les pregunto, ¿a dónde? Muéstrame a dónde está adulterada la palabra. Y muy específicamente se van a la versión Reina Valera como si las otras fueran diferentes, por lo menos las antiguas. Las que son diferentes son las nuevas, que se las inventaron como cada uno quiso, pero en las versiones de siempre son las mismas. Pero se vuelve algo repetido y una mentira repetida, se va volviendo una verdad. A usted lo que le roban del corazón es la fe en la palabra del Eterno. Aquí es muy claro. Miriam y José, o María y José, antes que se juntasen, ella era desposada, estaba comprometida en matrimonio, no habían tenido ningún contacto sexual, así de claro. Y dice que se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces inmediatamente brincan más de uno a decir eso es pensamiento griego, eso es pensamiento pagano, eso es que porque mire que existe la misma teoría no sé dónde. Bueno, el Hasatán copia todas las cosas del Eterno. Pero yo sí creo que el Eterno, así como dijo, hágase el sol, hágase la luna, háganse las estrellas, hágase el hombre. El Eterno fue capaz de decir, yo mismo voy a ir a buscarlas. Y pone el embrión en el vientre de Miriam por la obra misma del Espíritu Santo, como dice en la palabra. Yo lo creo sin ningún problema. Sin ningún problema. El mismo Yeshua lo reconoció. El mismo Yeshua reconoció ser eterno, ser el pan de vida que bajó del cielo. El mismo Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Él lo reconoció ser la gloria del Padre desde antes de que el mundo fuese. Eso no lo puede decir ningún hombre. El contexto, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Usted ponga a Yeshua como un hombre y se acabó. Por eso tiene que salir a decir barbaridades contra la palabra del Eterno. Y por favor, seamos responsables. Ustedes están hablando de la palabra del Santo de Israel.
De eso se va a dar cuenta después, no vayan a creer que eso es así nomás. Volvamos aquí, entonces nos dice, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y miremos el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la iba a dejar secretamente? Porque él no le creyó inicialmente que hubiera sido el Espíritu Santo. Lógico, él no había tenido relaciones con ella. Ella le dice que fue a través del Espíritu Santo. Él no quería, él no le creyó. Él no quería infamarla y dijo, y quería dejarla secretamente. ¿Qué hubiera pasado si él la denuncia? Muere apedreada. Y pensando él en esto, estaba pensando José en eso, que no la quería dejar, cuando un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miren cuántas cosas hizo el Eterno. La duda de José era una duda razonable, pues eso es cualquier persona hubiera tenido esa duda. Pero aparece un ángel del Señor y le dice, José, volvamos a Mateo, ¿hijo de quién? Hijo de David. O sea, la confirmación, Yeshua es de la casa de David, porque David no era el papá de José. Entonces, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Ese es el Elohim que nosotros tenemos, poderoso para hacer como Él quiere. No hay barreras físicas, no hay barreras ni de ningún tipo. Él no conoce un obstáculo. Para el Eterno no lo hay. Él puso ese embrión en el vientre de Miriam, un embrión que no tenía absolutamente del ADN ni de Miriam ni de José. Lo que hoy se conoce como un vientre de alquiler, ustedes saben el proceso, se coloca el embrión ya fecundado y esa madre lo trae a la vida, pero esa madre no le aporta ningún material genético a ese bebé. La genética sigue siendo de los padres, de quien salió el esperma y el embrión, y el óvulo, perdón. Entonces, ¿y le creyó José? Claro, es que ya hubo una intervención divina. Pero nosotros somos los que hoy ya no creemos en eso. Entonces, ¿qué vamos a creerlo? Porque, como les digo, la palabra del Eterno además es consistente con el resto. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué el nombre de Yeshua? El nombre de Yeshua, porque el nombre de Yeshua es salvación. Mírenlo acá. Ustedes lo pueden ver acá en este momento. Ustedes lo pueden ver. Él cuando dice salvación es la palabra Yeshua, que significa salvación. Él se va a llamar, dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. No al mundo, al pueblo, al pueblo. Ahora, todos los del mundo que quieran venir a ser parte del pueblo, pues son bienvenidos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o con nosotros está Elohim. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero fíjense el verso 25,
no la conoció, o sea, no, ni siquiera ya después de eso, él tuvo ya relación con su esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Más adelante nacen los otros hijos, pero en este tiempo, mientras Yeshua no nació, nunca hubo una unión entre José y Miriam. Y esto es claro. Ahora, ¿qué nos está citando acá? Dice Mateo, dice que eso aconteció para que se cumpliera por medio del profeta, la palabra por medio del profeta cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? ¿Quién será ese hijo? Dios con nosotros. Fue del Espíritu Santo puesto el embrión. Se va a llamar Elohim o Yahweh con nosotros. ¿Alguna duda? ¿Cómo es posible que hoy tantas personas rechacen esto? Lo que antes creíamos sin ningún problema. ¿Cómo es posible que hoy se rechace? Simplemente, no, porque eso no se ajusta al pensamiento judío. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Perdónenme un segundo, por favor, un minutico, no se me vayan, en un segundo estoy acá. Ya, perdonen, era algo aquí, pero que me tenía preocupada. Fíjense esto. El nombre es Elohim con nosotros. Elohim con nosotros. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nosotros teníamos la fe en creer en un Dios todopoderoso? ¿Qué nos está pasando para que nosotros pongamos en duda algo tan claro como esto? Cuando nosotros vemos el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿en qué tiempo nació Yeshua? Nació en Sukkot. Sukkot es el tiempo de ¿qué? De Elohim en medio de su pueblo. Todo perfecto, todo cuadra sin tener que forzar ningún texto. No hay que inventar, no hay que cambiar, no hay que leer otra cosa, no hay que decir ahí dice, pero así no es. Nada, perfecto, absolutamente perfecto. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, será Elohim con nosotros, no el hijo de José que tiene por allá, el que fue llamado el Mesías desde el principio, no, es Yahweh con nosotros, ese es Yeshua. Y nunca lo conoció, pero miremos esa profecía, porque aquí vuelven los antimisioneros a decirle a uno que no, esa profecía era para acá, esa profecía no era para Miriam, para que se cumpliera en el caso de Miriam. Miremoslo acá. Miremos el contexto de esa profecía de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que es Elohim con nosotros. ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Por qué desde por allá, yo no sé en qué año, pero tiene que haber sido algo pues muy antiguo, que se tomó como que esa palabra era para Miriam? El mismo Mateo la cita. ¿Por qué? Fijémonos en el contexto de Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, el rey de Siria, y Peca, el hijo de Remalías, el rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Aquí estamos viendo las dos casas de Israel y estamos viendo a la casa de Israel que ya se va a ir a su cautividad. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, ¿cuál es la casa de David? Dijimos, la casa de Judá, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Recuerden, Efraín se fue cautivo ¿por quién? Precisamente por los asirios. Aquí Siria se confederó con Efraín en contra de la casa de Judá. Y se les
estremeció el corazón y el corazón a su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Eterno a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí nos está hablando de muchas cosas que las tengo que pasar rápido. Ustedes la pueden, bueno, lo pueden estudiar en el libro de Isaías, pero que es muy interesante. A Isaías le dice el Eterno, vaya donde Acaz, pero tiene que llevar a su hijo Sear-Jasub. ¿Qué significa Sear-Jasub? Un remanente regresará. ¿Cuál es el remanente que regresa? Si aquí estaban ya divididos, si la casa de Israel se había unido con Siria contra la casa de Judá, ¿cuál es y después ya se va definitivamente? ¿Cuál es la que va a regresar? La casa de Israel. Aquí estamos hablando, pongan acá en su mente que esa profecía se cumplió con Miriam. Entonces, espérense lo que sigue. Aquí nos está hablando también del estanque que es la fuente de Gijón. La fuente de Gijón es la fuente de agua viva de Jerusalén, el agua del túnel de Ezequías. En otros estudios hemos hablado de de esa fuente de Gijón, que era la que surtía a Jerusalén, que fue canalizada por Ezequías y que nace en la fuente de la Virgen. Y así aparece desde el principio, aún en los mismos libros de Josefo nos habla de la fuente de Gijón que nace en la fuente de la Virgen. Ahora, pero todavía eso no es la razón para que hubiera sido exacto, aunque lógico que encaja precisamente en ese contexto. Entonces, Sear-Jasub, que significa el remanente regresará. Entonces le dice, y dile, guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Y no se preocupe usted por ese problema que hay entre las dos casas. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, el Señor dice, pues así no va a ser. O sea, ese plan que están haciendo, ese plan no es el que se va a ejecutar, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahí le anuncia que Efraín o la casa de Israel va a desaparecer completamente como casa de Israel, que somos nosotros parte de eso, porque nosotros tampoco sabíamos que éramos de la casa de Israel, por eso entramos en ese grupo que regresa de la casa de Efraín o la casa de Israel. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, fíjense, todo viene unido, todo, piensen en el tiempo de Yeshua, ¿qué pasaba con Samaria? Era lo único que había quedado de Efraín o de la casa de Israel. ¿Qué pasa con Efraín o la casa de Israel? Que había perdido su identidad israelita y se había vuelto gentil, ni sabía, había perdido la Torá, estaba adorando otros dioses. Entonces, en el año 722, Samaria, como capital de Efraín, cayó ante el ejército asirio y terminó el reino del norte. Así que se cumplió lo que el Eterno advirtió al profeta Isaías. Y le habló entonces Yahweh a Acaz diciendo, aquí le hablas al rey Acaz, pide para ti una señal de Yahweh tu Elohim, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Yahweh. El Eterno le dice a Acaz, estamos hablando de las dos casas de Israel, no se le olvide el contexto en el que se está hablando, porque es que cuando se saca del contexto se sacan las conclusiones diferentes. Le dice a Acaz, pídame una señal. O
sea, él le va a dar la señal de que esa casa de Israel va a regresar un día. Y pídame una señal, así sea de abajo en lo profundo o de arriba, o sea, lo más imposible que usted pueda imaginarse. Acaz le dijo, no voy a pedir nada, no voy a tentar a Yahweh. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, de nuevo a la casa de Judá, que es la casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Esas son las palabras. O sea, ya le está hablando a toda la casa de Judá. Acaz no quiso pedir señal. Entonces le dice en el verso 14, el Señor mismo, o sea, Isaías habla en el nombre del Señor como profeta que era, dice, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá ¿para qué? Para volver a traer a la casa de Israel que se acaba de ir. No le estaba hablando a Acaz, le estaba hablando a la casa de Israel. ¿Por qué sabemos? O sea, le estaba hablando a Judá de la casa de Israel que ya se tenía que ir. ¿Por qué sabemos que estaba hablando de eso? Porque él hizo venir, aquí les muestro, al hijo de Isaías que estaba ahí parado, que se llama un remanente regresará. Un remanente de esa casa de Israel, que somos nosotros, regresaríamos. ¿Y regresaríamos a través de quién? A través de la señal que el Eterno iba a poner, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo se llamará Yahweh con nosotros. No es ningún hijo de Acaz, no es ningún hijo de, como dicen los antimisioneros. Hay que aprender a leer los contextos. Ahora, la palabra para esa señal era el Aleph y Tab. ¿Quién es el Aleph y Tab? Aleph Tab es el Eterno, Aleph Tab es Yeshua. Esa es la señal, eso está todo absolutamente claro. La Virgen dice una alma, una mujer joven dará a luz un hijo y concebirá y dará a luz un hijo. ¿Por qué se traduce como alma y no como mujer joven y no como betulá, por ejemplo? Porque era una mujer joven que todavía no tenía, no había estado con su esposo. Si fuera simplemente un matrimonio que da a luz un hijo, lo hubiera dicho, pero las señales del Eterno. Y el Eterno le dijo a Acaz, pida la señal más increíble que usted pueda, de abajo de lo profundo o de arriba del cielo, o sea, algo bien extraordinario. Si no es extraordinario que el Eterno puso ese embrión en el vientre de Miriam, entonces nosotros no tenemos ningún todopoderoso que nos ama, que nos guarda, y ningún Dios vivo que puede hacer la cosa, porque él dijo, es el nombre, o sea, la función, la identidad más bien de ese niño es Yahweh con nosotros, o con nosotros está Yud Hei Bab Hei. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿De cuál niño está hablando? Está hablando del niño ahí sí está hablando del niño de Isaías que lo hizo llevar, que se llamaba Shear Hashub. El remanente regresará. La tierra de los dos reyes, ¿cuál es? La tierra de Siria y la tierra de Efraín. O sea, todo está claro en la profecía. Todo está claro. Pero si no se ha estudiado la profecía de Isaías, pues viene un antimisionero y le quita a usted la fe que nos comprueba el poder infinito de nuestro Elohim. Yo mismo iré a buscar las ovejas de la casa de Israel, y así lo hizo. Nació Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así terminamos ese capítulo 1.
Me he detenido más que todo por esta desinformación que hay. Vamos al capítulo 2. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así dice literalmente la palabra. ¿Por qué lo tradujeron como unos magos? No es nada ni nuevo ni raro, porque la palabra sabios en el griego la palabra era magó, que más que todo significa sabios, pero también vamos a encontrar una unión con el Tanakh muy interesante. Entonces vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, digamos unos sabios, porque en el lenguaje nuestro un mago es como un hechicero, como alguien así, ¿no? De eso no se trata. Ahorita vamos a ver por qué no es así. Ellos llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto es bien curioso, porque ellos preguntan por el rey de los judíos. Entonces, terminemos de leer aquí hasta el verso 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué les creyeron. Si simplemente llegaron unos hombres y dicen, oiga, ¿dónde está el rey de los judíos que vimos la estrella? Pero ¿por qué se turbó toda Jerusalén con Herodes? Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Fíjense cómo fue la conmoción que Herodes llamó a los sacerdotes y a los escribas. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está citando el profeta Miqueas. Entonces, fíjense, miremos hasta acá para que analicemos algo interesante. ¿Cuál es la profecía de la estrella y quiénes eran esos magos y por qué causaron revuelo en Jerusalén? La estrella fue anunciada en Números 24:17. Ustedes se acuerdan, Balaam, todas las que quería maldecir al pueblo de Israel, pero el Eterno no se lo permitió y vinieron las bendiciones. Pero ¿cuál fue una de esas bendiciones? Lo veré, mas no ahora. Los miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Sed. Es decir, cuando se levante la estrella de Jacob, no sabemos cuál es esa estrella de Jacob, se levantará el cetro de Israel. Por eso ellos, cuando vieron la estrella, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Recordemos que en el momento la casa de Israel no existía ya, existía la casa de Judá. Entonces, fíjense acá, ¿de dónde venían ellos? Dice que venían de Oriente. Pero leamos esto en Daniel para entender quiénes eran estos personajes. Daniel 4:7. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije al sueño, aquí está hablando Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Acuérdense que Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel por Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, le puso Belsasar, que era el nombre del dios pagano, pero reconoció que en Daniel mora el espíritu del Elohim santo. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. O sea, Daniel era el jefe que él tenía a su cargo. Él era considerado uno de los sabios en Babilonia. Y él tenía a su cargo un grupo de sabios o magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. ¿Qué podemos concluir acá? Que
desde el tiempo de Daniel, fíjense cuántas cosas pasaron y por qué se conmocionó Jerusalén. Recuerden que Daniel estableció el tiempo exacto en que tenía que morir el Mesías a la mitad de la semana. Recuerden que cuando Yeshua es anunciado, cuando los pastores anuncian el nacimiento de Yeshua, la gente cree porque la gente estaba esperando que ese era el tiempo del Mesías. Así como nosotros hoy estamos esperando que el Mesías puede volver muy pronto por las señales que se están dando. En ese entonces todos sabían, recuerden de los profetas que estaban a la entrada del templo, recuerden que todos sabían que el tiempo, desde que se volviera a reedificar el templo hasta la muerte del Mesías príncipe, el tiempo ya estaba calculado por Daniel. Se sabía que ese era el tiempo en el que debía nacer el Mesías. Por eso era que todos preguntaban, y cuando Yeshua decía que él era el Hijo del Hombre, por eso todos se conmocionaban, porque ellos sabían que ese era el tiempo del Mesías. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Que Daniel enseñó que había una estrella en especial que iba a aparecer proféticamente para mostrar el tiempo del nacimiento de Yeshua. Esa estrella, estos sabios que aprendieron de Daniel, que conocía, según nos dice el mismo texto, que conocía todos los misterios que el Padre le revelaba, ellos, una generación detrás de otra, fueron pasando la información hasta que un grupo ve esa estrella. ¿Qué era esa estrella? Miren, si ustedes se ponen a buscar qué era la estrella, encuentran todo, que porque si Júpiter está en conjunción con no sé quién y con no sé cuántas. Miren, ¿saben una cosa? Les digo sinceramente, respeto cualquier opinión de esas, pero yo creo en un Dios todopoderoso que puso simplemente una estrella a que lo guiara, porque si hubiera sido una conjunción no hubiera durado tanto tiempo. ¿Cuánto duró el viaje? El viaje más o menos se calcula a pie con camellos y todo esto, más o menos se calcula como en unos 3 meses, de donde ellos venían hasta Jerusalén. Ahora, pero no solamente lo guió hasta Jerusalén, lo sigue guiando, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué era esa estrella? Hoy pudiéramos decir que es un ovni, un objeto volador no identificado. Simplemente algo que el Padre puso. ¿Saben? El Padre hizo las estrellas y les puso nombre a cada uno. ¿Cuál es el problema para el Padre? Anunciar de esa manera poderosa a los que con Daniel habían aprendido en el tiempo exacto en que tenían que nacer, que ellos estuvieran pendientes de un fenómeno en los cielos. Eso no es lo que está anunciado en Apocalipsis. No nos dice la palabra en Apocalipsis que nosotros vamos a ser testigos de ver fenómenos en los cielos. Nosotros vamos a ver al sol oscurecerse al mediodía, nosotros vamos a ver caer estrellas, nosotros vamos a ver 1000 cosas en el cielo, porque así está anunciado. Aparecer la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? No van a ser que la conjunción de aquí, la que pasa cada año, no. Va a ser algo especial, porque ese es nuestro Elohim. Es que volvamos a confiar en que nosotros tenemos un Elohim que puede hacer como quiere. Aquí él puso la estrella y la estrella los dio. La estrella los dio. Sigamos leyendo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque ellos le dijeron, vimos la estrella. ¿Y dónde está el rey de los judíos? ¿Qué traía la estrella? El cetro de Israel. Y recuerden esto también, que había sido una profecía muy importante. El cetro lo tendría Judá hasta que naciera el Mesías. El cetro sería de Judá hasta el Mesías. Y desde el tiempo en que vino Yeshua, Yeshua es el que tiene el poder, no la casa de Judá. Eso es lo que nos dice la palabra. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron en Belén de Judea.
ya vimos cómo es, como lo dijo el profeta Miqueas. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él también dijo, ¿cuándo apareció esa estrella? Enviándolos a Belén, ya ellos están en Jerusalén, van a Belén y les dijo, id y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Cómo podía ser una conjunción de planetas si ahora la estrella se devuelve para ir hasta Belén delante de ellos? Los estaba guiando sin duda alguna, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Es que hay que leer todo, ¿no? No es solamente imaginarnos. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María o Miriam y postrándose lo adoraron. Ya estaban en la casa, ellos no estaban en la sucá donde nació Yeshua, ellos ya estaban en una casa y dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense, no nos dice cuántos sabios eran, no nos dice que eran tres, se ha sacado la conclusión porque se supone que el uno llevaba oro, el otro incienso y el otro mirra, pero no nos dice cuántos eran. Ahora, ¿pero por qué le dan oro, incienso y mirra? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra, a su tierra por otro camino. Aquí la mano del Eterno guiando absolutamente todo. Ahora, miremos lo del oro, el incienso y la mirra para que ustedes vean lo hermoso del cumplimiento de la palabra del Eterno. Vamos a Isaías 61. Cuando nos dice la palabra en Isaías 61, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Quién es? Dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Fíjense, ese levántate y resplandece es Yeshua, eso lo sabemos. La gloria de Yahweh ha nacido. Yeshua dijo, gracias Padre por la gloria que me han dado desde antes que el mundo fuese. Pero dice que el que amanece es Yahweh y que nosotros veremos la gloria de Yahweh, el Ejad perfecto. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El mismo Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que está hablando de Yeshua, Isaías 60, sin duda alguna. Entonces dice, alza tus ojos alrededor y miran, todos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos. ¿Qué fue lo que dijimos ahora? Que estaba pasando con el anuncio de la Virgen que daría a luz, que era para volver a traer a la casa de Israel. Ustedes ven cómo todo está en perfecta armonía. Y entonces dice, los hijos vendrán de lejos, las hijas serán llevadas en brazos por el nacimiento de ese niño. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, de Efa, vendrán los de Saba. O sea, ¿quiénes son esos que vinieron? Solamente nos dice que son sabios de Oriente. Todos estos, ¿y qué van a traer? Oro e incienso y publicarán alabanzas a Yahweh. Era el cumplimiento de Isaías 60, era el Padre diciendo a través de haberle revelado a Daniel a esas generaciones, Daniel el tiempo del nacimiento, el día que nazca, él es la luz que viene al pueblo que andaba en tinieblas, es el que viene a recoger toda la casa de Israel y van a venir, dice, van a venir de Madián, de Efa y traerán que oro e incienso y publicarán alabanzas. ¿Ustedes creen que tenemos un Dios poderoso? Pues yo estoy segura que sí.
¿Ustedes creen que es lógico que hoy todo el mundo se vaya detrás de hombres a lo que digan y se abandone la palabra del Eterno? Pues yo con eso sí no puedo, eso sí no lo puedo entender. Dice, volvamos aquí a Mateo, dice, después de que partieron los sabios, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué le dice que huya a Egipto? Ahora, unamos todo de nuevo, la suma de tu palabra es verdad, unamos toda unamos toda la palabra del Eterno. ¿Por qué le dice que huya a Egipto? Dice, sigamos leyendo y ya lo vamos a explicar. Y él despertando tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió otra profecía. Aquí tenemos 2 profecías. La de vuelve a Egipto y la profecía que dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de los inocentes? Con la muerte de todos esos niños. Vamos a verlo para que ustedes vean algo perfecto. ¿Por qué tenían que huir a Egipto? Recordemos primera cosa muy importante, Yeshua viene para sellar el nuevo pacto. Yeshua viene para el segundo éxodo, para preparar el segundo éxodo. El segundo éxodo tiene que ser con la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel se había perdido. Yeshua vino a buscarla. ¿Para qué? Para sacar el segundo éxodo. Entonces, lo que hace el Eterno es que pone a Yeshua otra vez como al principio del primer éxodo. Yeshua va a Egipto, ¿por qué? Porque le está mostrando desde ese mismo momento, está mostrando a Yeshua como el profeta que fue el profeta, como Moisés que fue anunciado. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Moisés. Pero el Eterno anunció un profeta como Moisés. Así que Yeshua nace y él va a sacar a toda esta casa de Israel. En el segundo éxodo, él vuelve a hacer como el mismo recorrido de Moisés, el mismo recorrido. ¿Por qué? Porque Yeshua es el profeta como Moisés que estaba anunciado. Ahora, fíjense esto que es muy interesante. Deuteronomio 18:15, cuando habla del profeta como Moisés, el Eterno le dice a Moisés, un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice el Eterno, levantará Yahweh tu Elohim y a él oiréis. O sea, yo voy a levantar un profeta como Moisés, pero como yo, dice el Eterno, y a él oiréis. Muy bien. ¿Quién es Yeshua? Yahweh con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es como el Eterno, pero también es como Moisés. ¿Por qué? Miren cómo sigue. Conforme a lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Por qué mandó su palabra en la forma de un hombre? Porque el mismo pueblo le pidió en el primer éxodo que él no volviera a aparecer y hablar porque ellos tenían mucho miedo. Por eso manda a Yeshua. Y el verso 17, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que me han dicho, profeta le levantaré en medio de tus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta como Moisés es como Yahweh en su naturaleza y como Moisés para sacar al pueblo en el segundo éxodo. ¿Por qué entonces
tenían que huir a Egipto para empezar otra vez el mismo recorrido. Egipto era un lugar de refugio para los de Israel, lo vemos en muchas citas. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:40. Salomón procuró matar a Jeroboam, pero él se levantó y huyó a Egipto. Ahora, él dice, porque se cumpliera la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Dice en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando del pueblo de Israel cuando Israel era, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, cuando en el primer éxodo, él llama a Israel, lo saca de Egipto. Pero aquí es Yeshua el que lo va a sacar y es un niño todavía. Bueno, aquí nos habla como de 2 años, porque Herodes ya había calculado el tiempo y manda a matar a los niños hasta de 2 años. Quiere decir que más o menos esa era la edad que ya ellos tenían. Porque dice, y nos dice para que se cumpliera esa profecía. Otra vez, Yeshua, que representaba a toda esa casa de Israel, el que va a sacar a Egipto, de Egipto en el segundo éxodo, regresa otra vez hasta Egipto para comenzar el proceso. Cuando el principio del ministerio de Yeshua, que fue lo primero que hizo, el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto 40 días, un día por cada año que el pueblo estuvo en el desierto. ¿Se dan cuenta de la relación? Primer éxodo, segundo éxodo, las 2 casas de Israel, todo en un relato que nosotros nunca habíamos relacionado. Entonces Herodes, cuando se vio burlado, se enojó y mandó a matar todos los niños. Vamos a ver lo que tiene que ver la muerte de los niños con la profecía de Jeremías. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Vamos a verla. En la matanza de los niños, fíjense, primero que todo, si Yeshua tenía que volver a Egipto, si se iba a volver como a hacer el mismo recorrido del primer éxodo, si se iba a reconocer a través de ese evento que Yeshua era el profeta como Moisés, como fue reconocido en efecto, también la matanza de los niños ocurrió en el primer éxodo, Éxodo 1:16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esa misma matazón la hubo en el primer éxodo. Por eso les digo que es como recrear el primer éxodo, porque Yeshua es el que nos va a sacar en el segundo. Jeremías 31:15, que es en la cita, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero ¿cuál es el contexto? Las 2 casas de Israel, el nuevo pacto. Fíjense, Jeremías 31:1, en aquel tiempo, está hablando del tiempo de Jeremías, más adelante, en el tiempo de Yeshua, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellos me serán por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Yahweh se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Está hablando de las 2 casas, pero hay una casa que está perdida, recuerden. Pero le prolongué la misericordia y te edificaré y serás edificada, Virgen de Israel, la promesa. Otra vez Israel volverá a ser la nación con las 2 casas. Serás adornada con panderos, con alegres danzas. Plantarás viña en los montes de ¿qué? De Samaria. ¿Quién era Samaria? Efraín. Plantarán a los que plantan y disfrutarán de ellas. ¿Por qué? Porque habrá un día que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Esto que estamos haciendo, esta tarea que el Eterno me dio, fue exactamente así. Por eso se llama mi ministerio el monte de Efraín, porque el Padre me dijo un guarda que
llame y que diga, levántense y subamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim, a volver otra vez a esa casa de Israel. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos con alegría, dad voces de júbilo, cabeza de las naciones, hacer oír, alabar, decir, Yahweh salva a su pueblo, al remanente de Israel. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta. ¿A quién está llamando? A la casa de Israel. ¿Qué dijo? Yo mismo iré a buscarla. ¿Quién es el que vino? Emmanuel. Pueden unir todo. Toda esta enseñanza es una sola enseñanza. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, porque los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el que no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín en mi primogénito. Aquí vuelve a integrar otra vez a Efraín. ¿Sí ve? Y está ligado con qué? Con la profecía de la voz que fue oída en Ramá, de Raquel. ¿Quién es Raquel? La madre, digamos, de la casa de Israel. Oíd palabra de Yahweh en las naciones, háganlo saber a las costas. El mismo que esparció a Israel lo recogerá. Lo que les he estado diciendo, el Eterno dijo, yo mismo las esparcí, yo mismo las voy a recoger, porque Yahweh redimió a su pueblo, lo redimió de la mano del más fuerte. Vendrán con gozo en los altos de Sión, correrán al Eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré de su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia. El pueblo será saciado de bien, porque así ha dicho Yahweh. Aquí viene la profecía. Y dice, he aquí, si ustedes saltan al verso 31, he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice el día que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi Torah en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿De qué estamos hablando? Del nacimiento de Yeshua. Estamos hablando de Raquel que llora por sus hijos. ¿Por qué lo relaciona el Eterno? Hace que eso ocurra, para que relacionen todo, que todo gira alrededor de el Eterno con nosotros buscando la casa de Israel, porque el Eterno mismo fue el que vino a buscarnos, no un hombre cualquiera. Entonces dice, después de muerto Herodes, he aquí que un ángel apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, toma al niño y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que provocaban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Todo esto pasa, pero ¿qué era lo que estaba profetizado? Que a dónde iba a salir, a dónde iba a estar Yeshua ya proclamando su palabra en Galilea, porque él venía a llamar a la casa de Israel. Y al pueblo que andaba en tinieblas, recuerda Galilea de los gentiles. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. De nuevo, ustedes saben, Mateo es bien relacionado con el Tanakh. Entonces le dice lo dicho por los profetas, que iba a ser llamado Nazareno. Nazareno es la palabra en hebreo Nosrim, que se deriva de la palabra Nazrat o Nazeret, que es el nombre hebreo para Nazaret. Entonces, el nombre con el que iba a ser conocido era con el nombre de los Nosrim. No es una coincidencia que ese fuera el nombre que le dieron los judíos a los seguidores de Yeshua. Les decían, nosotros lo conocemos en español como los nazarenos. No, eran los Nosrim, eran los de Nazaret, pero eran los Nosrim. Ahora, pero más que los Nosrim, miren lo que era. Los guardas, Jeremías 31:6.
Acabamos de leer Jeremías 31 con el llanto de Raquel. ¿Y qué dice? Porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Y cuál es la palabra para guardas? Los natzar, los netzaritas. Los guardas del monte de Efraín son los netzaritas, que eran quienes, los que íbamos a creer en Yeshua. ¿Saben qué es lo más triste? Que los que se llaman hoy netzaritas no creen que Yeshua sea divino. Que la mayoría de los que se dicen netzaritas hoy, simplemente hablan de Yeshua el rabino, de Yeshua un hombre cualquiera. Un absurdo teniendo en cuenta la profecía. Pero a usted le dicen, no, porque yo soy netzarita, entonces creen que creen en Yeshua. No, creen que es un hombre cualquiera. Pero en la profecía son los guardas de la casa de Efraín que llamaban a regresar otra vez. Los guardas son los Natsar, los que llamarían a que la casa de Israel volviera otra vez al Eterno. Entonces, dice, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí también le dicen a uno, ay, no, esa profecía no está, no, o sea, profecía sí está, porque los Nosrim o los nazarenos serían los guardas del monte de Efraín, que llamarían para que volviéramos otra vez a Yahweh, nuestro Elohim, y subiéramos a Sion a aprender su Torah. Hemos aprendido en estos dos capítulos, yo creo que ha sido un estudio extenso, pero un estudio donde cada una de las profecías expuestas por Mateo las hemos podido ver en absoluta armonía. No son tomadas al azar, tienen que ver con la restauración de Israel. Si alguien está dudando todavía de que de que Yeshua fue enviado para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel y no un grupo de gentiles, y no es que ahora se llama casa de Israel también a la casa de Judá, como nos están haciendo creer, que solo Judá es Israel y el resto es judíos y gentiles. Eso es completamente falso. Y lo miramos en cada una de estas profecías. ¿Cuántas profecías vimos hoy? Todas absolutamente claras en el mismo contexto. Así que los espero la próxima semana. Vamos a continuar estudiando todo este Evangelio de Mateo, que es bien denso el estudio por la cantidad de relación que hay con el Tanaj, para que nosotros podamos darle toda la honra y la gloria al Eterno, que es la sabiduría misma que nos entregó en ese libro de las Escrituras, este mundo de secretos revelados de los que nosotros somos parte activa y prueba fehaciente de que la palabra es verdad. Nosotros que ni sabíamos que existía la casa de Israel, que nunca nos vimos como parte de Israel, a no ser de un Israel espiritual que se habían inventado. Nosotros hoy somos testigos de la fidelidad del Eterno a su palabra. Esto sucedería en los últimos tiempos. Recuerden, después de 2 días se levantaría la casa de Israel. Después del año 2000, después de Yeshua, se levanta la casa de Israel conociendo. Mientras tanto, ¿qué hizo Yeshua en esos 2000 años? Llamar hasta lo último de la tierra a las ovejas a que lo conocieran a él primero. Y una vez que lo conocimos a él, nos quitó el velo y nos reveló nuestra identidad israelita. Perfecto, absolutamente todo, porque tenemos un Elohim perfecto, un Elohim al que tenemos que darle toda la gloria, la honra, la alabanza. Es que tenemos que prostrarnos delante de él. Por favor, salgan de esta idolatría los hombres tan horrible, a decir como me han dicho, es que le voy a probar que la palabra del Eterno está equivocada porque fulano de tal dice que no sé qué. Por favor, es hora de volver al Eterno, es hora de volver otra vez a poner nuestro corazón donde debe estar, porque los tiempos son ya peligrosos y cortos. Así que vamos a
a aprender las escrituras para que las tengamos en el corazón. Si un día nos quitan estos medios para enseñar, la tengamos presente en el corazón y no perdamos la salvación. Shalom, shalom para todos. Que el Eterno los bendiga y nos vemos con la ayuda del Eterno, que nos dé vida y nos dé salud el próximo miércoles para seguir con este estudio tan interesante. Shalom para todos.